A ver, pensemos un momento. Detrás de ese corte de carne o de ese vaso de leche hay todo un motor económico, uno gigantesco que impulsa países enteros. Hoy vamos a clavarnos en la ganadería, una industria fundamental que, créanme, es mucho más que solo animalitos en el campo. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir una ruta bastante lógica. Primero, vamos a ver por qué es tan, pero tan importante para la economía. Después, nos meteremos en algo que suena técnico pero es fascinante, la contabilidad del rebaño. De ahí, seguiremos el viaje del pasto al producto. Veremos los riesgos que hay en el camino y para cerrar, echaremos un ojo a cómo se está planeando el futuro de este sector. Ok, empecemos por lo básico, lo fundamental. Muchas veces cuando pensamos en ganadería, nos viene a la mente la imagen de una granja, ¿no? Vacas, pasto, pero su impacto real, el verdadero, se mide a una escala mucho, mucho mayor, la de toda la economía de un país. O sea, ¿qué tan grande es realmente su contribución al bienestar de una nación? Vamos a verlo. Y esta pregunta, aunque parezca simple, tiene tela de dónde cortar. ¿Qué tanto valor real tiene una sola vaca para la economía? La respuesta, la verdad, es sorprendentemente compleja y nos abre los ojos a toda una red de impactos que van mucho más allá de la granja. Y aquí es donde vemos el panorama completo. Miren, no se trata nada más de garantizar que haya comida en la mesa, que ya es importantísimo. Es que la ganadería crea miles de empleos, y no solo en el campo, sino también en las fábricas. Impulsa otras industrias que a lo mejor ni nos imaginábamos, como la textil o la farmacéutica. Además, genera divisas vitales por la exportación. Es literalmente el pilar que sostiene un montón de familias y que le suma directamente a la riqueza del país. Ok, si ya quedamos que la ganadería es un motor económico, pues hay que abrir el cofre para ver cómo funciona, ¿no? Y les adelanto algo, no se administra como cualquier otra empresa. No, señor, requiere su propia ciencia, un sistema de contabilidad hecho a la medida para el ciclo de vida de los animales. Y eso es súper importante que quede claro. No estamos hablando de nomás contar cuántas cabezas de ganado hay, para nada. Es un sistema financiero muy sofisticado que le ayuda a los productores a tomar decisiones clave. Decisiones como cuándo es el mejor momento para vender, en qué tipo de genética conviene invertir, cómo le hago para optimizar mis costos. Miren, de esto depende que todo el negocio sea rentable o no. Y bueno, aunque hay muchísimos tipos de ganado, para este análisis nos vamos a enfocar en el bovino. ¿Por qué? Porque son, sin lugar a dudas, la pieza central de la producción de carne y de lácteos en todo el mundo. Bueno, ya que entendimos un poco de la parte de la gestión, de los números, ahora sí, veamos los componentes de la industria, porque ojo, no toda la ganadería es igual, para nada. Hay diferencias enormes según el tipo de animal y, algo importantísimo, según la escala de la operación. No es lo mismo una pequeña granja familiar que un complejo industrial gigantesco. Esta tabla lo deja clarísimo. Cuando decimos ganadería, en realidad estamos hablando de un montón de industrias diferentes bajo el mismo paraguas. Cada animal, ya sea una vaca, un cerdo o una oveja, tiene sus propios productos, sus propios mercados y, claro, sus propios retos. Es todo un ecosistema de negocios bien especializados. Y aquí se ven perfecto las dos caras de la moneda en la ganadería. Por un lado, tienes la operación a pequeña escala, la doméstica, que es vital para el autoconsumo de las familias y para los mercados locales. Y por el otro lado, tienes la ganadería industrial, que es un sistema masivo diseñado para producir en grandes cantidades y abastecer a los supermercados y, claro, a los mercados de exportación. A ver, toda operación ganadera, en teoría, sigue un ciclo biológico que podemos predecir, el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse. Pero la realidad, la cruda realidad, es que ese proceso tan bonito y ordenado se topa de frente con un mundo lleno de imprevistos. Y es justo aquí donde el negocio se transforma en una gestión constante, pero constante del riesgo. En papel, el caminito se ve muy claro. Todo empieza con el nacimiento. Luego viene el destete y el crecimiento. Después, la reproducción y la producción, y al final, la faena para el consumo. Un proceso que parece lineal, ordenado, casi como una receta. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Alguna vez es así de fácil? Y la respuesta, como ya se imaginarán, es un rotundo no. En la vida real, manejar este ciclo es una batalla de todos los días contra toda clase de imprevistos. Esto nos demuestra algo fundamental. Un ganadero no es solo alguien que cuida animales. ¡Qué va! Es un administrador de riesgos de tiempo completo. Tiene que lidiar con enfermedades, con sequías o inundaciones, con que los precios del mercado suben y bajan como locos, hasta con la inseguridad. Cualquiera de estas cosas puede poner en jaque todo su trabajo. Entonces, ¿cómo le hacen para sobrevivir en un entorno así? Pues la clave está en una sola palabra: prevención.
Una operación que tiene éxito depende de planes de vacunación súper estrictos, de tener reservas de agua y comida, de estar siempre con un ojo en el mercado y de tener planes de emergencia para cuando las cosas se ponen feas. Es una mezcla de ciencia, de estrategia y de mucha visión a futuro. Y claro, como los riesgos son altísimos y la industria es tan pero tan importante para la economía, pues la gestión no puede quedarse solo en manos de los productores. Es aquí donde el panorama se amplía y entra en juego la estrategia nacional. Vamos a ver cómo los gobiernos se meten para apoyar y, pues, para cultivar el futuro del sector. Y no estamos hablando de poco dinero. Hablamos de una inversión de más de 443 millones de bolivianos. Imagínense esa cantidad. Es el capital que el gobierno está inyectando con un programa muy específico para fortalecer la base de toda la industria, los pequeños y medianos productores, que muchas veces son los que están más expuestos. Y ojo, este apoyo no se reparte nomás a ver a quién le toca. Para nada. Vemos que se concentra de una forma muy estratégica. Un 65% va para La Paz y un 32% para Santa Cruz. ¿Por qué ahí? Porque son regiones clave, con muchísimas familias de pequeños productores, que son justo el corazón de este programa. Si leemos estas metas del Plan Nacional, nos queda clara la visión que se tiene. La ambición va más allá de solo producir más. Se trata de transformar por completo el sector, de dejar de ser solo productores de materia prima para construir una industria mucho más fuerte, más tecnificada y que pueda competir de tú a tú en los mercados globales. Y esta frase que viene directo del plan de desarrollo lo resume todo. Es la filosofía detrás de la estrategia. El objetivo final no es solo el crecimiento económico por sí mismo, sino el vivir bien, que es un concepto mucho más amplio de bienestar. Y el camino para llegar ahí, según esta visión, es la industrialización. Y en ese camino, la ganadería es una de las protagonistas. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. Por un lado, la demanda de alimentos en el mundo no para de crecer. Por el otro, los riesgos ambientales y económicos son cada vez más grandes. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se verá el futuro de la ganadería? Encontrar ese equilibrio entre alimentar al mundo y cuidar el planeta, esa va a ser la gran historia de esta industria en las próximas décadas.